Meditaciones, el pan de vida. El pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Alimento que viene de Dios. Porque Jesús es pan de vida eterna. Dirige el pastor John Robert Peña Vuelvas. Hola, muy buenos días para todos. Dios les bendiga muchísimo. Les saluda el pastor John Robert Peña Huelvas, dándole la más cordial bienvenida a este espacio Meditaciones, el pan de vida, alimento que viene de Dios. Continuamos desarrollando la serie Haced frutos dignos de arrepentimiento, que es igual a demostrar con nuestra forma de vivir que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y nos hemos vuelto a Dios. Porque una persona que no reconozca sus faltas, sus fallas, pues sencillamente es aquella persona que como si no necesitara de Dios. ¿Por qué? Porque pues, si no se equivoca, Dios tampoco se equivoca. Y esas son cosas que tenemos que tener muy, pero muy presentes. Dios nunca se equivoca, Él no comete errores. Ahora, si tú dices que no tienes de qué arrepentirte, entonces tú no te equivocas, tú no cometes errores. Imagínate, te estás colocando así igual que Luzbel en aquel tiempo, y por eso fue desechado y lanzado del lugar celestial en el cual vivía junto a Dios, que hoy en día es el diablo. Entonces estarías buscando como esa posición de ser igual a Dios, sencillamente porque dices que no cometes errores, y eso es de mucho cuidado. Todos los seres humanos nos equivocamos, eso es algo que hace parte de la naturaleza, pero también te quiero decir que así como hace parte de nuestra naturaleza, no quiere decir que estamos justificados por eso. La naturaleza es fruto de la herencia que recibimos de los primeros seres humanos, Adán y Eva, los cuales no fueron capaces de obedecer a Dios. Esa es la naturaleza que recibimos de parte de ellos, ¿cierto? Pero aquí está la naturaleza de Cristo, que ese hombre sí obedeció a su Padre, y es el legado, es ese reto, ese desafío que nos dejó de que sí podemos realmente agradar al Padre. Así que tenemos que estar en todo momento con esa conciencia tranquila. ¿Desde qué punto de vista? Hombre, sí, yo sé que yo me equivoco, pero no es una justificación. Vuelvo y te repito, no es justificable bajo ninguna circunstancia. Si no, pues entonces no habláramos de estos temas que son tan importantes, que hay que traerlos a colación a nuestra propia vida, para que asimismo, aprendiendo de Dios a través de su palabra, guiados por el Espíritu Santo, pues hombre, aprendamos a corregirnos, reconociendo que nos equivocamos. Es así de sencillo. Seguimos desarrollando lo que tiene que ver con la importancia del arrepentimiento. Ayer lo estábamos viendo y terminábamos diciendo que la fe se relaciona más con Jesucristo el Salvador, y el arrepentimiento se relaciona más con Dios como juez. Allí estábamos en ese punto. Sin embargo, aún siendo distintos, decíamos que son inseparables en experiencia, es decir, ambos se complementan y se vuelven uno al otro. ¿Qué? Estamos hablando de lo que es la fe y lo que es el arrepentimiento. Entonces, porque es muy importante entender todos estos puntos de vista, por más elemental que tú puedas creer que son, pero imagínate, elementales, pero de gran importancia, que de hecho es lo que nos aparta de Dios, es lo que nos hace que no tengamos esa relación, esa comunión con nuestro Creador. Quiero plantearte también unas frases. Estamos de frases ayer y hoy, y vamos a tener unas frases que a través de ellas pues aprendemos igualmente.
La primera dice así: aunque el verdadero arrepentimiento nunca es demasiado tarde, el arrepentimiento tardío rara vez es verdad. Siempre te digo, préstale atención y medita que estas frases son importantísimas. ¿Puede existir el verdadero arrepentimiento sin fe? De ninguna manera. Pero aunque no se pueden separar, conviene distinguirlos, porque es verdad. Recuerda que un eslabón es diferente al otro, pero están unidos, pero son diferentes, por supuesto. Ser bueno no consiste en no cometer ninguna falta, sino en saber enmendar, saber corregir. Eso consiste en ser bueno. El miedo es temporal, pero el arrepentimiento es para siempre. Así que si tú eres de los que vives con muchos miedos, pues yo sí te quiero recordar algo que estoy seguro que en tanto tiempo que tenemos de estar desarrollando estas meditaciones te lo he podido decir varias veces, y es que el miedo significa ausencia de Dios. El miedo es ausencia de Dios. Por eso decimos el miedo es temporal, porque precisamente yo no puedo estar en un punto donde yo me ausente de Dios, así sea temporal, no lo puedo, pero el arrepentimiento es para siempre. Entonces yo me arrepiento, entonces dejo el miedo y entonces puedo tener una cercanía a mi Creador, a mi Dios. El arrepentimiento genuino no solo implica pedir perdón, sino también hacer todo lo posible por enmendar nuestros errores. El verdadero arrepentimiento se demuestra con acciones y no solamente con palabras. El arrepentimiento es el combustible que impulsa nuestro crecimiento personal. Arrepentirse es una lección dolorosa, pero valiosa sobre la importancia de nuestras elecciones. ¿Sí? ¿Por qué es doloroso el arrepentimiento? Y muchísimo más. Te voy a decir algo que te puede poner a pensar. Y bien vale la pena que lo hagas. ¿Por qué es doloroso el arrepentimiento? Máxime si eres una persona orgullosa, si eres una persona engreída, si eres una persona dominante, una persona que pasa por encima de los demás, que mira a las personas por encima del hombro, que se cree autosuficiente, que por encima de esa persona no hay nadie más. Imagínate, por eso es doloroso. Una persona así rara vez, o mejor dicho, con muchísima dificultad, reconoce sus errores. Por eso es doloroso. Si lo es para aquella persona que no tiene estas características, por supuesto, para nada buenas, y aún así le cuesta pedir perdón, por supuesto que hay que entenderlo realmente. Arrepentirse no cambia el pasado, pero sí puede transformar el futuro de una manera significante. Cuando nos arrepentimos, sin acción no es más que palabras vacías. Eso es cierto, eso es verdad. Palabras que se las lleva el viento. El arrepentimiento es un sentimiento que nos recuerda que somos seres imperfectos en busca de mejora constante. Así es la gran verdad que hoy te podemos dar para que lo tengas muy en cuenta. Recuerda, Mateo 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, ¿qué vamos a ver en este puntico? A continuar con la relación que hay entre la fe y el arrepentimiento, ¿cierto? Ahora, yo te pregunto, ¿qué crees tú que es primero entre la fe y el arrepentimiento? ¿O cuál crees tú que es más importante? Te la dejo allí, ¿cierto? Porque a ver dónde colocas tú lo uno, dónde colocas tú lo otro. Recuerda que son dos eslabones, entonces si donde tú coloques un eslabón, ahí va a estar el otro también, porque están unidos. Allí te dejo esa pues para que veas que la respuesta no es complicada, sencillamente. La mejor manera de responder inclusive a estas preguntas es que no es posible tener un verdadero arrepentimiento sin creer, y no hay verdadera fe sin arrepentimiento. Entonces esto nos hace entonces de una manera muy fácil realmente decir, hombre, los dos son importantes. No es más la fe que el arrepentimiento, ni el arrepentimiento es más que la fe. Ahora, te quiero decir lo siguiente, que en la fe el arrepentimiento es evidente porque se confía en algo en lo cual antes no se confiaba. Es así de sencillo. Hoy confías, pero antes no confiabas. Ahí viene lo que es
tener fe en el arrepentimiento. En la fe el arrepentimiento es evidente, mientras que en el arrepentimiento la fe es imprescindible. Si te das cuenta, o sea, es necesario, es absoluto, es vital, porque el pecador necesita creer que hallará descanso en la misericordia de Dios, y creer es igual a tener fe. Entonces necesita el que va a reconocer delante de Dios que es pecador, ese necesita creer que va a hallar descanso precisamente en la misericordia de Dios, y que de otra forma jamás llegaría a sus brazos, nunca podrá hacerlo. Y ahí es donde entonces aprendemos a entender que la fe tiene este significado y que el arrepentimiento tiene otro, pero los dos son inseparables. Qué tan hermoso es esto. Qué enseñanzas la palabra de Dios nos transmite, que podemos darlas desde este punto de vista, y así con estas explicaciones y con estas palabras, que seguramente tú podrás decir, hombre, sí, lo estoy comprendiendo, mira que no es nada complicado, no es nada difícil. Si ha habido alguna vez dificultades, porque yo mismo he sido el conflictivo o la conflictiva. Pero se puede entender, claro que se puede comprender, así de sencillo. Te sigo diciendo que es que ambos son iguales en importancia, todos dos, la fe y el arrepentimiento. Ahora, si le damos mayor valor al arrepentimiento, ponle sentido a esto. Si le damos mayor valor al arrepentimiento, entonces el mensaje motivará a ganarse la misericordia por obras. Acuérdate, por obras. Y recuerda que Efesios 2:8-9 nos dice que no es por obras para que nadie se gloríe. No es por obras, ¿cierto? Entonces, si le damos mayor valor al arrepentimiento, el mensaje motivará a ganarse la misericordia por obras, o dejará al pecador frustrado porque no tiene un seguro en el cual confiar. Si te das cuenta. Mientras que el tema, si le damos más importancia, o sea, más valor a la fe, entonces el mensaje motivará un cristianismo fácil basado en una simple decisión. Recuerda, yo tengo fe, yo digo esto, pero ¿y cuántas veces te ha fallado eso que has dicho? Y lo has dicho, dices que con fe. Entonces motivará a un cristianismo fácil basado en una simple decisión, mas no en una profunda relación con Dios que involucre a adorarle con la mente, con las emociones, con las fuerzas y con el corazón. Ponle sentido las diferencias que existen cuando le queremos dar más importancia a uno o al otro, y no, es igual. Si para ti es importante la fe, tiene que ser importante el arrepentimiento, y viceversa. ¿Cuántas personas, por ejemplo, las has escuchado decir? Inclusive piensa si de pronto este concepto que te voy a decir no ha salido mucho de ti, de tu boca. Es decir, ¿cuántas veces has dicho que sí, que tú crees, que eres de fe, que te gusta la fe, pero poco hablas sobre el arrepentimiento? ¿Y sabes por qué? Por lo que te dije, porque el arrepentimiento entonces está tocando con esa persona que le está invitando a que pisotee el orgullo, la soberbia, la altivez y cosas así como estas, que precisamente una persona con estas características, por eso es que duele, por eso es que es doloroso el arrepentimiento. Y aquí entonces, aquí nos están enseñando la palabra de Dios, y vamos a verlo, lo que nos dice Mateo 23:37 en la NTV, pero te quiero recordar, entonces el mensaje motivará, si le damos mayor importancia o mayor valor a la fe, el mensaje motivará un cristianismo fácil basado en una simple decisión, mas no en una profunda relación con Dios. ¿Qué tiene que involucrar esa relación con Dios? Adoración con mi mente, con mis emociones, con todas mis fuerzas y con todo mi corazón. Ahora, es decir que aquí está lo que el Señor Jesucristo ya me ha enseñado en su palabra. Aquí está el texto de Mateo 22, versículo 37, y te lo quiero leer en la NTV, y para ti mismo es importante tenerlo muy, pero muy en cuenta. Dice, Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, ponle sentido, con toda tu alma y con toda tu mente. Imagínate, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo es que realmente, en esto tiene algo característico mi cristianismo? Es que así es como se vive una relación con Dios, con el Creador.
Por eso es que no puedes darle más importancia a lo uno que a lo otro. No, nunca se te va a dar. Es porque realmente estás perdiendo el tiempo, y seguro que si has hecho lo has venido perdiendo, y por eso es que eso te ha evitado avanzar. Por eso es que tú dices a veces, hombre, esto sí vale la pena. Ser cristiano, ser cristiana sí vale la pena, pero es que yo veo que soy una persona que hace rato soy la misma o soy el mismo. Claro que tienes toda la razón, pero el que tienes toda la razón no quiere decir que estás en lo correcto, todo lo contrario, estás equivocado, equivocada. ¿Por qué? Porque no has avanzado en el tema de la fe y del arrepentimiento. El que se considera un hombre o una mujer de fe es porque el arrepentimiento es un estilo de vida. Acuérdate que cada cuánto es el arrepentimiento. Es cada vez que tú o yo, cada vez que cometamos un error, cada vez que nos equivoquemos, cada vez que estemos andando contrario a la voluntad de Dios, entonces ahí necesitamos reconocer que nos estamos equivocando. Entonces, Señor, por favor, te pedimos que nos perdones. Te pedimos o te pido, Señor, estoy equivocado, estoy equivocada. Allá donde te invita Mateo 22:37, donde dice, ¿cómo tienes que amar a Dios? Con todo, ¿te das cuenta? Léelo, lo puedes leer en tu propia Biblia y lo puedes leer en las versiones de la palabra de Dios que tú quieras, de tantas versiones que existen. Mateo 22:37. Porque le preguntaron al Señor Jesucristo cuál es el gran mandamiento, el primer mandamiento. Entonces él contesta, el primer mandamiento es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ahora, ¿dónde está algún margen que Dios mismo me dé a mí como posibilidad para que yo no le ame a Él con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente, si la palabra todo lo está asumiendo absolutamente todo? Y perdóname que lo repita, porque es así. Ahora, yo te pregunto para que oremos. Esta frase que es el versículo en sí de Mateo 22:37, ¿qué tanto lo estás, tú lo llevas a tu propia vida, a meditarlo, que llegues a preguntarte, yo sí amo a Dios con todo mi corazón, yo sí amo a Dios con toda mi alma, yo sí amo a Dios con toda mi mente? Vaya pregunta con respecto a la respuesta que el Señor Jesucristo da a quienes le preguntan cuál es el mayor mandamiento o cuál es el mandamiento más grande, y Él responde, este es. ¿Sabes qué es igual a cuál? Igual al primer mandamiento de los 10 mandamientos que Dios le entregó en tablas de piedra a Moisés en el Sinaí, que Él es el único Dios verdadero. Él es el único Dios y fuera de Él no hay otro Dios. ¿Sí se da cuenta cómo es de importante para Dios que tú y yo le prestemos toda suma atención? ¿Y cómo tiene que ser? Con todo. O sea, tú estás escuchando las meditaciones, que sea con todo el corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Por qué? Porque es Dios queriendo llegar a ti para que puedas reconciliarte con Él a través del Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor Dios, el Todopoderoso. Acerquémonos entonces y vamos a continuar mañana con el desarrollo de esta serie, que tenemos muchísimo para seguir aprendiendo. Señor, hoy queremos, habla en primera persona, dile, yo te quiero dar muchas gracias. Hoy quiero reconocer, Señor bendito, lo importante que es prestar atención, lo importante que es definitivamente hacer las cosas a tu modo y no a mi modo, Señor. Y qué bueno que en ese mismo estilo de vida en que nos proponemos, o yo me propongo, Señor bendito, a entenderte y conocerte, entonces puedo saber que no es con un margen superior ni con la mayoría, es con todo que tú me pides que yo te ame, mi corazón, mi alma y mi mente, todo, absolutamente todo. No dejar por ahí cabos sueltos, no dejar nada por ahí en el aire, sino es absolutamente con todo. Agradezco tu misericordia, agradezco tu amor y agradezco que me prestes toda la atención también, porque tú lo haces sabiendo que yo te necesito a ti, Padre Santo. Te alabo y te bendigo, Señor. Muchísimas gracias, y quedaré atento para seguir aprendiendo de estas hermosas enseñanzas. En Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Alabo al Dios Todopoderoso por permitirnos transmitir estas enseñanzas
que Él tanto sabe que necesitamos, porque yo también la necesito. Como te dije una vez, yo soy el primer necesitado y me coloco en las manos del Señor para que Él siga haciendo su obra bendita en mi vida. Igual lo puede hacer en tu vida como en otras personas. Envíalas. Hazles favor a muchísimas personas. Se despide de ti este pastor y amigo en Cristo, John Robert Peñavuelvas. Que tengas un feliz día. El pan de vida, alimento que viene de Dios. Envía tus peticiones y testimonios al WhatsApp 302-424-7650.